Ahí estamos. Bueno, le damos comienzo a la segunda clase de IBU. Les quiero consultar cómo les fue con las actividades, ¿sí? La semana pasada tuvieron que hacer la actividad de becas, ¿sí? En general la damos un poco más adelante, pero como estaba la beca Progresar, que cerraba a fin de abril, la tratamos de adelantar así, el que necesitaba, digamos, algún tipo de beca, podía, aunque sea, inscribirse a esa beca. Recuerden que, bueno, las becas tienen periodos de inscripción, ahora están cerrados los periodos de casi todas las becas, pero por sobre octubre, noviembre, algunas becas empiezan a abrir. Igual estén atentos siempre todo el año, ¿sí? Porque a veces salen nuevas becas, ¿viste? Van cambiando. Entonces, es importante aquella que necesita algún tipo de beca que se pueda inscribir, ¿sí? Hay un montón de ofertas de becas y a lo largo que van a ir avanzando en la carrera van a poder acceder a otro tipo distinto de becas, ¿sí? Así que bueno, es importante tener eso en cuenta. Después la actividad de salud, transporte e inclusión, bueno, ahí nada, hacemos un repaso rápido por si alguno no la hizo. Vimos algunas cuestiones que ofrece en materia de salud la universidad. En transporte vimos algunos descuentos que hay para estudiantes con el tema de transportes tanto local como tanto de micros de media y larga distancia, ¿sí? Y después la parte de inclusión, vimos algunas herramientas que suelen tener algunas páginas para tener mayor accesibilidad. También vimos la ley, digamos, nacional que establece que las universidades tienen, digamos, que acompañar a aquellas personas que tienen alguna discapacidad en que puedan desarrollar su vida académica con la menor dificultad posible, ¿sí? Y bueno, y por último, esta semana tenían que hacer la actividad de historia de la universidad. Es la actividad más larga que en general van a tener, la que más hay que leer y más videos y eso, así que no se preocupen, no va a volver a haber otra de esa forma, por eso está solita, ¿sí? Es una sola actividad. Pero bueno, es una pequeña introducción de todo lo que es la historia de la universidad y para poder entender por qué tenemos la universidad que tenemos, ¿sí? No tenemos la universidad que tenemos por nada, sino porque hay una historia, ha habido luchas estudiantiles entre medio, que han hecho que tengamos la universidad que tenemos. Así que la idea de ese recorrido histórico que se hace es para ver un poquito de eso. El que quiera profundizar y también más bibliografía si quieren leer. Y bueno, la clase de hoy lo que vamos a ver, por un lado, vamos a ver al principio la parte de cómo se aprueban las materias, ¿sí? ¿Qué son las correlatividades? ¿Cómo se aprueban las materias en cuanto a finales, parciales? ¿Qué son las cursadas? ¿Qué implica cada una de esas etapas? ¿Qué son las prácticas socioeducativas? ¿Qué implica la tesis o la práctica profesional? Vamos a dar un pantallazo a todos esos conceptos que es importante que ustedes conozcan antes de entrar a la universidad, porque determinan después cómo uno termina recibiéndose, ¿sí? Y por otro lado, después vamos a ver derechos estudiantiles y obligaciones estudiantiles. Hay más derechos que obligaciones en general, así que nada, básicamente hay algunos derechos que ustedes tienen por reglamentaciones que tiene la facultad que es importante conocer, que tiene que ver con los tiempos que se tienen que pasar entre un examen y otro, cuándo le tienen que dar las revisiones de los exámenes, cuándo se vencen los finales, bueno, un montón de cosas que ahora las vamos a ver. Ahí vi que hicieron una pregunta. Bien, Maxi pregunta por el tema de las tildes en las actividades. Nosotros dijimos que los tildes iban a ser verdes. Bueno, eran verdes hasta que lo dijimos y después la plataforma cambió y ahora son azules. Así que si le aparece en azul el tilde es porque la actividad está aprobada, ¿sí? A ver, Maxi, ahora... Ah, no era beneficio doble, no. No, si tenés el tilde, a ver, las demás las hice y están con tilde verde. Qué raro. No sé la verdad. ¿Qué habrá pasado? Bueno, eso lo chequeamos, porque ahora nos aparecen las actividades con tildes azules, capaz que porque cambió la plataforma. Igual después lo revisamos, Maxi, a ver qué pasó ahí. Sí, yo revisé, Maxi, y la 3, por ejemplo, me marca como que la hiciste vos y me decís que te marca con tilde azul también. Capaz que es la plataforma que se está cambiando, entonces a algunas les va a aparecer verde, otras les va a aparecer azul, pero quédense tranquilos que si aparece el tilde es que la actividad está hecha.
Leche pastilla como una bonita algunas más. Hay un micrófono prendido. Si por ahí lo pueden. Ahí está, gracias. Ah, bueno, entonces hay tildes verdes y azules combinados. Pero bien, bueno, no sabemos. A mí me aparece con azul. Bueno, no sé, lo de los tildes azules nunca antes habían aparecido y ahora empezaron a aparecer. Eh, no sé, si tienen tildes porque está aprobada, así que no se preocupen, ¿sí? La que le aparece sin tildes porque la tienen que hacer. Bueno, como les decía, entonces vamos a ver la parte de aprobación, después la parte de derechos y deberes, y después vamos a hablar un poquitito del trabajo práctico y del armado de grupos, ¿sí? Al final. Así que bueno, si te parece, arrancamos con la primera parte. Perfecto, les voy a compartir pantalla. Acá que ahí hay una pregunta. Ranky, ¿levantaste la mano? Sí, profe, una consulta. ¿La clase termina a las 8 puntual o termina un cachito antes? Siempre tratamos de terminar antes, digamos, terminamos cuando logramos dar todo el tema, pero a veces se nos hace la hora justa, Claro, ¿sí? yo pregunto porque a las 7:30 tengo entrenamiento, pero avisé que llegaba un poco más tarde, así que Ah, para ir bueno, saliendo y organizar qué día voy a tener que avisar y demás. dale, dale, sí, en general vamos a tratar de terminar antes, pero no le garantizo nada. Ah, ok, perfecto. Y Milagros también aparecía con la mano levantada. Aviso por si no se Sí, habían sí, dado cuenta. estaba saludando, nos dijo, y no, capaz que no lo puedo sacar. Ah, ok, perdón. Está bien, está bien. Bueno, ahí vamos con la parte de aprobación. Dígame cuando puedan ver la pantalla compartida. No, no, a mí no me parece. ¿No te aparece? ¿Por qué no te aparece? A ver. No sé por qué ahora no me deja compartir pantalla. Alexis, tienen bastante tiempo para hacer la actividad. Igual entra. Claro, hasta hay bastante tiempo para hacer las actividades. Perdón, nos habíamos silenciado. Pero bueno, entra cuanto antes porque después se te van a juntar y digamos, si bien no lleva un montón de tiempo hacer cada actividad, son muchas, entonces se te va a acumular bastante. Y por otro lado, tienen que hacer los grupos del trabajo práctico y para inscribirse están los links por la plataforma. Así que ni bien puedas ingresar, ¿sí? Ahí se está compartiendo. Aguántenos un chiquitín. Anda medio lento mi computadora, chicos, perdón. Sí, va a ser obligatorio, digamos, hacerlo en grupo, ¿sí? Porque
Si no, son muchos trabajos para corregir. Somos nosotras dos y ustedes son más de 150. Así que necesitamos que hagan grupos, ¿sí? Los que lleguen a quedar solos los vamos a reorganizar. No se ve. No, para que dejo de compartir y vuelvo a compartir. Bueno. Fíjate que sí aparece. Disculpen los problemas técnicos, siempre pasan. El link para anotarse está disponible. Lo dejamos en uno de los avisos, ¿sí? Así que, nada, es un documento de Google, la idea es que se anoten por carrera, así ya el grupo ustedes lo tienen con gente de su carrera, ¿sí? Así que, por favor, los que no se han anotado, anótense. Si no conocen a nadie, anótense igual con un grupo. Perdón, estamos ahí con problemas técnicos, ahí está. No, los grupos los arman ustedes, ¿sí? La cuestión es que, nada, si esos grupos quedan de menos de 4 personas, o sea, quedan de 2 personas o de 1 persona, los vamos a reacomodar porque si no, no podemos corregir un montón de trabajo, ¿sí? Así que ármenlo ustedes. Si no conocen a nadie, anótense igual en un grupo que haya gente. No pasa nada, la idea del trabajo es conocerse también, ¿sí? Bueno, ahí está compartida la pantalla, así que nada, ahora Sol les va a contar. ¿Bien? Bueno, chicos, entonces ahora en esta parte vamos a ver formas de probar la materia. Y bueno, acá agregar un comentario y no morir en el intento, no está grave, chicos. Pero bueno, está bueno. Primero, ¿cómo se aprueba una materia? Una materia, si se acuerdan, en la clase anterior a ellos les dijo que la materia es lo mismo que cátedra. Para que no se confundan, si hablamos de materia, estamos hablando de cátedra, y si hablamos de cátedra, estamos hablando de materia. Para aprobar una materia hay distintas formas. Una de ellas es aprobando la cursada y luego aprobando un final regular. Una segunda forma que se puede aprobar la materia es mediante la promoción. Esta manera o esta opción no la tienen todas las materias, lo tienen algunas, y bueno, más adelante les vamos a contar un poquito más sobre esto. Y otra, la última opción que tienen como para poder aprobar una materia es teniendo un final libre. Se escucha abajo, dice. Bueno, ahí activo mi... Ahí va. Entonces, estas son las 3 formas en la cual podemos aprobar una materia. Ahora, bueno, como les dije, la primera forma es aprobar la cursada, más, después, más adelante, aprobar un final regular. Entonces, ¿qué es la cursada? La cursada es una parte de la materia en la cual ustedes, como alumnos, asisten a clases y esas clases están dictadas por los profesores. En las cursadas se ve todo el contenido de la materia, o la gran mayoría de las veces se ve casi todo el contenido de la materia, y las clases pueden ser teóricas, pueden ser prácticas, pueden ser teórica-prácticas, en algunas carreras también pueden tener lo que son clases de laboratorio, va a depender de cada materia. En la mayoría de las nuestras son clases teórico-prácticas. Y en el caso de nuestra facultad, las materias duran un cuatrimestre, es decir, duran 4 meses. En el año vamos a tener, por cada año vamos a tener 2 cuatrimestres. Bien. Para aprobar una cursada, debemos aprobar los parciales. Los parciales son exámenes. En el caso de la mayoría de las materias, tenemos más de un parcial, podemos tener 1 o 2 parciales, o sí puede haber, bueno, justamente uno. En el caso de que no se aprueben los parciales, hay una instancia de recuperación, que son los recuperatorios,
Y como una tercera instancia están los que son los prefinales o segundos recuperatorios. Estos parciales se aprueban con una nota de 4 o más, obviamente, y lo que acá hay que destacar es que el 4 no es que es un 40% del examen bien realizado, sino que muchas veces es un 60% o incluso a veces es hasta un mayor porcentaje. Una vez que ustedes aprueban o se sacan un 4 en el examen, tienen el parcial aprobado. Por otro lado, algunas materias, a su vez, tienen algunas otras condiciones, como por ejemplo asistir a clases o a entregas de trabajo, o lo que se llaman parcialitos, que son justamente parciales más chiquititos de 2 o 3 preguntas que se resuelven en muy poquitito tiempo. Y estas suelen ser también algunas de los requisitos que tienen algunas materias, no todas, para poder aprobar la materia. Por ejemplo, puede ser, no sé, en cuanto a asistencia de clases, sea un 80% asistencia a clases, y la entrega de los trabajos prácticos sea una cierta cantidad de trabajos prácticos o un único trabajo práctico que tiene que estar presentado y aprobado para poder aprobar la cursada. Ahí hago una aclaración. En general, en nuestra facultad no suelen tomar asistencia para aprobar la cursada, ¿sí? No suelen muchas materias tomar asistencia. Ahora, la entrega de trabajos prácticos es bastante común, ¿sí? Bien, seguimos entonces. A todo esto, ¿qué es un parcial? Ahí para hicieron una pregunta. Dale. Una pregunta sobre el 4 que vale distintos rangos de acierto en un examen. Eso, en general, lo que sucede es que el docente les va a decir al principio de la cursada o antes de rendir el examen final, les va a decir, bueno, para sacarse un 4 necesitan obtener un 70% del examen bien, o un 80% del examen bien, eso se lo van a aclarar, ¿sí? Sí, el 4 no es siempre lo mismo, digamos, no es lo mismo para todos. A ver, al promediar al final de la carrera, ¿pueden dejarnos 4 habiendo aprobado con 70%, por ejemplo? No. Si a vos te queda un 4 en una materia, ese es el, digamos, número que va al promedio. Para entender por qué se hace esto, es por lo siguiente. Del 1 al 4, ustedes tienen que, digamos, si sacan 1, 2 o 3, desaprueban. Y del 4 al 10, aprueban. Esa escala de números lo que permite es poder diferenciar entre aquellos exámenes que estuvieron excelentes, por ejemplo, que sacaron un 10, un 9, de aquellos que estuvieron más o menos, que puede ser un 6, 7, un 8, y de aquellos que aprobaron raspando y sacaron un 4, un 5, ¿sí? ¿Qué pasa? En la escala que ustedes tienen en la escuela, que va del 1 al 10 y se aprueba con 7, lo que pasa es que los exámenes que están bien y muy bien, no hay mucha diferencia de nota, o sea, entre un 8 y un 9 no hay tanta diferencia de nota. Entonces, en la universidad lo que se busca es cambiar la escala para que aquellos que hacen un muy buen examen se note y tengan una nota muy distinta a aquellos que aprueban raspando, digamos. Es por eso. Seguimos, dale. Bueno, entonces, ¿qué es un parcial? Un parcial es un examen que puede ser escrito o un examen que puede ser oral. Eso va a depender de cada materia y también diferencia mucho entre carreras. Hay carreras que suelen tender a tener más parciales orales y otras que suelen tender a tener más parciales escritos. Como dije antes, la materia puede tener 1 o 2 parciales, muy rara vez puede tener un tercer parcial, pero es muy raro que suceda, suelen ser 1 o 2 parciales, sí puede haber parcialitos, pero no parciales, y bueno, lo que, digamos, el contenido de cada parcial y qué cantidad de parciales, eso se plantea al principio de cursada, y como dijo Ailu, también se plantea esto de qué porcentaje tienen que tener aprobado del examen y demás. Y bueno, siempre tengan en cuenta que cada materia va a tener su propia condición de aprobación. La mayoría se los va a decir la primera clase, y por eso también es muy importante que asistan a clases, porque esto se dice en clase y
y nada, queda sentado y a su vez después para que ustedes tomen nota de por cada materia cuáles son las condiciones que tienen que tener para aprobar. Y bueno, un poco ya les mencioné antes que las materias pueden tener algunos otros requisitos, como por ejemplo tener un cierto porcentaje de asistencia o un cierto porcentaje de trabajos presentados o demás para poder rendir el examen parcial. Entonces, a modo de resumen de lo que estuvimos viendo recién. Nosotros tenemos la materia o la cátedra. Esta materia o esta cátedra tiene una cursada, es decir, tiene clases. Y esta cursada, por ejemplo, no sé, supongamos que tenemos un primer parcial. Por ejemplo, esta cursada dice que vamos a tener 2 parciales, ¿no? Tenemos el primer parcial, este parcial nos puede ir bien o nos puede ir mal. En el caso que nos vaya mal, vamos a tener una segunda instancia para poder rendir, que es el recuperatorio. Después vamos a tener un segundo parcial. Este segundo parcial también nos puede ir bien, nos puede ir mal. En el caso que nos vaya mal, también vamos a tener una instancia de recuperatorio, de recuperación de este parcial. Pero si nos va mal en el recuperatorio de, por ejemplo, el primer parcial o del segundo parcial, o en ambos, sí se tiene una tercera instancia, pero esta es una única instancia y se la conoce como prefinal. Esta última instancia de prefinal suele coincidir con la fecha del final de la materia. Eso ténganlo en cuenta. Bueno, a su vez, durante todo el cuatrimestre hay ciertos periodos en los cuales se toman los parciales y los recuperatorios. Y bueno, como dije recién, el prefinal se toma más o menos en la fecha del final. Tengan en cuenta que si, por ejemplo, ustedes aprueban el primer parcial, van al segundo parcial y desaprueban, van al recuperatorio, desaprueban de nuevo el recuperatorio y terminan en el prefinal. Bueno, en el prefinal les van a tomar tanto los temas que entraron en el primer parcial, por más que lo hayan aprobado, y los temas del segundo parcial. O sea que se les junta un montón de temas en el prefinal. Lo ideal es nunca llegar a la instancia de prefinal porque van a tener que rendir todo junto de la materia, no por partes como les propone la instancia de parciales, ¿sí? Así que bueno, es un único examen el prefinal, por más que hayan aprobado uno de los parciales. Si tienen dudas hasta acá, pregunten porque estos temas son complejos de entender. Bueno, seguimos. Perfecto. Bueno. A ver, ahí preguntan si bien. eso aplica a todas las carreras de exactas. Sí, aplica a todas las carreras. A ver, hay algunas materias que tienen un solo parcial, un solo recuperatorio y un solo prefinal, ¿sí? Hay algunas que es así, hay otras que tienen 2, como les mostramos. Pero sí, eso aplica a todas las carreras de exactas. Bien. Antes, ¿se acuerdan que habíamos visto que una de las formas de aprobar la materia, la cursada la materia era con la promoción? Bueno, la promoción es básicamente, es aprobar la materia. Y acá lo que se hace es, se piden ciertas condiciones extras, además de aprobar el parcial. Por ejemplo, algunas y acá, perdón, me salté esta parte que es muy importante. Cuando ustedes aprueban por promoción, lo que hace es que después no tengan que rendir el final regular al final de la cursada. Entonces, esto lo que tienen que cumplir es algunos requisitos para poder aprobar por promoción. Algunos de ellos son, por ejemplo, sacarse una nota más de 7 en el parcial o los parciales, que tengan aprobados los parcialitos o un cierto porcentaje de parcialitos, que entreguen trabajos o un único trabajo. Otra opción es que, tengan un cierto porcentaje de asistencia a clases. Puede ser que sea solamente una de estas condiciones, o que sean todas, o que sean 2 o 3 de estas condiciones. Eso, va a depender de cada materia, como les venimos diciendo. Y, que también es muy importante que no todas las materias tienen esta opción de promocionar. Otra cosa es que cuando tenemos una materia que está la opción de promocionar, no es que ustedes tienen que elegir o promocionar o ir como por la vía de primero apruebo la cursada, después rindo al final. Sino que ustedes
se preparan como para promocionar, obviamente, y en el caso de que no lleguen a cumplir las condiciones de la promoción, lo que va a suceder es que van a tener la materia aprobada y después van a tener que rendir el final. Pero bueno, no es que tienen que elegir una de las dos opciones, sino es que ustedes siempre van a ir por la promoción y si no logran cumplir con las condiciones, bueno, y aprobaron igualmente el parcial con 4, van a tener aprobada la materia. Claro, para dar un ejemplo práctico de esto, imagínense que cursan programación 1. Y en programación 1 les dicen, bueno, para aprobar la materia tienen que tener un 4 mínimo en el parcial y entregar un trabajo práctico y aprobarlo. Pero si quieren promocionar, en el parcial tienen que sacarse un 7 y el trabajo lo tienen que aprobar mínimo con nota de 7. Entonces ustedes van, rinden el parcial. Perfecto. Se sacan una nota de 8, perfecto. Todavía pueden llegar a promocionar. Pero van, entregan el trabajo y en vez de un 7 se sacaron un 5. Bueno, no promocionaron, pero pudieron aprobar la materia. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, ahí hay un par de preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre final y prefinal? Porque se me hace parecido por la explicación. Bien, ahora vamos a averiguar bien qué es un final. Pero la diferencia principal es que aprobando el prefinal, aprobás la cursada, no la materia. ¿Sí? Esa diferencia tienen que entenderla clara. Y una vez que aprueban el final, tienen aprobada la materia completa. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Acuérdense que tenemos la materia como globo grande y dentro de la materia tenemos la cursada. A ver, al PEFIBA sí aprobaste un parcial y desaprobaste la primera instancia y el resto del otro. Claro, si cualquier recuperatorio que desaprueben, si desaprueban un recuperatorio o desaprueban los dos, no importa, van a prefinal, ¿sí? Y al final pasás si tenés los dos parciales aprobados de una, sí. Si por ejemplo rinden una materia, tiene dos parciales y los aprueban enseguida, ya está, listo, van a final directamente y lo rinden cuando tienen ganas, ¿sí? Ahora, si una materia tiene un único parcial y lo aprueban, también van directamente al final. Claro, ahí dice Emilio, el prefi te habilita la cursada aprobada. Claro, aprobás el prefinal, entonces aprobás la cursada. Y ahí se están adelantando. Y si uno desaprueba el prefinal, ¿ya recursa? Sí. Sí, la respuesta es sí, ya recursás. Directamente la tenés que volver a hacer en otro momento. ¿Más preguntas tienen? Si no, seguimos. Está muy bien las preguntas porque es complejo este tema. Bueno, ¿seguimos? Dale. Entonces, acá hay algunas preguntas que suelen surgir de los estudiantes. Es, bueno, ¿qué pasa si no promocionan una materia? Esto ya lo respondimos. Si lograron aprobar el parcial, no pasa nada. Luego, cuando quieran, rinden el final regular de la materia y ya está. Y en el caso de que desaprueben la cursada, como recién preguntó su compañero, sí, hay que recursar la materia, que puede ser en otro cuatrimestre o en otro año. En la mayoría de las carreras de nuestra facultad se recursan en otro año. Casi no hay materias que se recursen en otro cuatrimestre. Eso es importante, chicos, ¿sí? Porque a veces atrasarse en una materia no implica atrasarse un cuatrimestre, a veces implica atrasarse un año completo, ¿sí? Entonces es importante que conozcan bien el plan de estudio para saber cuáles son las materias centrales y troncales que los van a hacer atrasar más si la desaprueban y cuáles no tanto. Pero tengan en cuenta eso, que en nuestra facultad hay pocas materias que están en los dos cuatrimestres. En general son materias de primer año y que son muy masivas. Y de algunas carreras en particular. En general, Ingeniería de Sistemas tiene materias repetidas en los dos cuatrimestres. Pero las otras carreras no tanto, capaz que tienen una materia o dos repetidas. Para todas las demás tienen que esperar un año para volver a cursarla. Alexis pregunta el plan de estudios con correlatividades, ¿dónde lo podemos encontrar? Eso lo respondemos en un ratito, lo vamos a ir a ver y vamos a entrar y lo vamos a explicar. Y
¿hay algún lugar donde fijarse qué materias de mi carrera están en el segundo cuatrimestre? Eso pregunta Ciro, y es interesante porque no. La respuesta es no. O sea, en el plan de estudios ustedes van a ver cuáles materias están que corresponden al segundo cuatrimestre, pero no van a poder ver cuáles se vuelven a repetir, ¿sí? Eso lo pueden preguntar ni bien arranquen a cursar. Igual ahora las que nos acordemos las vamos a tratar de ir contando, ¿sí? A ver, Máximo pregunta. Por ejemplo, si recursás matemática 1 en el primer cuatrimestre y en el segundo tenés matemática 2, ¿cómo haces? Ahí la respuesta es, no podés hacer matemática 2 en el segundo cuatrimestre, tenés que esperar al otro año, hacer matemática 1, aprobarla y después hacer matemática 2. ¿Sí? Es un garrón, a veces se pierde tiempo perdiendo materias, por eso es importante que no pierdan materias en lo posible. Aunque logren aprobar raspando, traten de ir aprobando. Y hay libres como para no atrasarse un año o casi un año. Ahora contestamos eso, que vamos a hablar de esa cuestión. ¿Seguimos? Dale. Bueno, ahora los finales. Un final, al igual que un parcial, es un examen que puede ser oral o escrito. En este caso, en el final contiene todo lo que se vio en la materia, todo. Los parciales puede ser que si están divididos en dos, que veas una partecita, una primera parte en el primer parcial y otra segunda parte de otros contenidos en el segundo. Pero en el examen final ves, rendís toda la materia, toda, desde el primer capítulo hasta el último, todo lo que se vio en la materia. Y bueno, una vez obviamente aprobando al final, ahí sí ya se aprueba de manera completa la materia. Aclaración importante los finales. A veces cuando estamos haciendo la cursada, los tiempos no alcanzan. Y por ejemplo, cada materia tiene como un listado de los temas que integran a esa materia. Siempre se lo dan también la primera clase, o a veces está puesto en la página de la materia. Y bueno, hay un listado de temas. Y suele pasar que a veces no alcanzan los tiempos, entonces capaz que el último tema o los últimos 2 temas no se llegan a ver. Bueno, por más que no los hayan visto, esos temas sí entran en el final, ¿sí? Así que es importante que si no vieron algún tema, tengan en cuenta que igual lo tienen que estudiar, igual los docentes están disponibles como para que les hagan consultas, pero entran igual, eso ténganlo en cuenta. Bueno, y eso también es muy recomendable que antes de rendir un final hagan consultas si les quedaron dudas de la cursada o mientras estudiaron, porque muchas veces también la verdad es que la cursada nos va llevando como muy al palo y terminamos a veces con cosas que no terminamos de entender muy bien y cuando nos sentamos a estudiar para el final empezamos a veces a entender un montón de cosas que en la cursada no habíamos entendido o a replantearnos preguntas que durante la cursada la verdad es que no se puede por los tiempos, dudas o cuestiones o consultas nos empiezan a surgir cuando estamos estudiando el final. Y tengan siempre en cuenta que pueden ir y consultarle a los profesores antes de rendir los finales y por recomendaciones o experiencia personal me ha servido mucho siempre hacer consultas antes de rendir los exámenes finales, porque también hay una cuetita ahí cuando vos vas a consultar por los exámenes finales que los profesores medio que te tiran información acerca de cuáles son las cosas más importantes o a qué darle énfasis cuando vayas a rendir el examen final. Bien, ¿seguimos? Sí, otra cosa que está buenísimo es que, digamos, los estudiantes hemos ido a lo largo de las carreras tratando de armar como alguna especie de carpetita donde nos vamos guardando aquellos finales que suelen tomar. Por ejemplo, hay varias materias, no sé, análisis 1, que hay varios exámenes finales guardados que están en la fotocopiadora del centro de estudiantes, por ejemplo, o hay algunas redes donde los pueden encontrar. De ahí ustedes se descargan el examen final y lo pueden practicar, ¿sí? Entonces practican exámenes que se tomaron en otro año. Y ahí ustedes pueden ver si están muy al horno, si no les sale nada, ahí no me presento, pero capaz que a practicar un poco más, a estudiar un poco más y ahí me presento. Y si veo que me salen todo bien o que más o menos bien puedo hacer todo, bueno, perfecto, me puedo presentar. Pero eso es una medida como para que ustedes se prueben qué tan listos están para el examen final. Y tengan en cuenta que el examen final tiene siempre una dificultad mayor a los parciales, ¿sí? Cada
materia tiene 4 oportunidades de final. Se nos están adelantando las preguntas. Lo de correlativas ahora lo vemos en un ratito, ¿sí? Y lo de la cantidad de oportunidades finales lo vamos a ver en derechos y deberes. ¿Sí? Ahora te respondemos, te dejamos con la duda. Bueno, seguimos. Los finales tienen una Sí. fecha exacta. Bueno, ahora también Están acelerados, chicos. Y si uno no se presenta al final, ¿queda como un 0 o algo así? No, ahí la de Maxi sí la podemos Sí. responder. No, no te queda un 0, te queda un ausente. Lo que tiene eso es que no te impacta en el promedio, ¿sí? Hay como un mito de que si no te presentás al final, después no podés volver a rendir el final en la mesa de examen siguiente. La realidad es que no hay, digamos, ningún tipo no conocemos casos que no les hayan permitido rendir. Lo importante es que si ustedes se anotan un final y saben que no se van a presentar, lo mejor es que se desanoten. Pero si les pasa algo ese mismo día o les agarra mucho miedo o no sé, lo que fuera, y no se presentan, quedan ausentes y no pasa nada. Se vuelven a presentar y listo, ¿sí? Perfecto. Perfecto, ahí Maxi pregunta, ¿está bien, Maxi? Bien, entonces, vamos a tener 2 tipos de finales. Tenemos el final regular, que es el que rendimos la mayoría de los estudiantes, que bueno, una vez que aprobamos la cursada, o se aprobó la cursada, tenemos habilitado para poder rendir este tipo de final. Y después tenemos el final libre. Este final libre se puede rendir sin haber aprobado la cursada de la materia, y es mucho más complejo y tiene a veces más contenidos que en el caso del final regular. A veces también lo que pasa con estos finales libres es que primero tenés que pasar una instancia de un final, por decirlo, práctico, y si aprobás este examen, esta parte práctica, recién ahí pasás a una parte teórica, suelen ser más largos, bueno, más complejos como dice ahí, por eso no recomendamos que rindan por este medio. A ver, el plan de estudio y la cursada y después el final está armado por algo. Digamos, está bueno que hagan eso de primero cursar la materia y después rendir el final, y un poco también por lo que les decía recién, en las cursadas los docentes suelen ir diciendo qué cosas son más importantes, explicar cosas que a veces no están en los libros, o explicarlo de otra manera, que se entiende mejor. La verdad que rendir un final libre es bastante complejo, así que bueno, como digo, no lo recomendamos que lo hagan. Sí, ahí lo que preguntó el compañero antes, Sí. Vinculado a esto, ¿qué pasa si hago matemática 1 en el primer cuatrimestre y la desapruebo, entonces tengo que esperar hasta el otro año para volverla a cursar? ¿Puedo en el medio rendir el final libre? Como poder lo pueden hacer. Ahora, si le fue mal en el parcial, le fue mal en el recuperatorio y le fue mal en el prefinal, lo más probable es que en el final libre les vaya mal. Y ahí sí esa nota les va a quedar en el promedio para siempre, digamos. El promedio ahora lo vamos a ver, pero eso queda para siempre, para toda su carrera. Entonces no es recomendable. Si no aprobaron antes, es mucho menos probable que aprueben en la instancia de final libre, que es mucho más compleja y más difícil, ¿sí? Lo mejor ahí es que la vuelvan a cursar y vuelvan a repasar todos los temas, porque el hecho de que hayan desaprobado indica que hay algo que no se ha logrado entender, ¿sí? Y es bastante normal en algún momento tener que recursar alguna materia, porque capaz que unos nos es más fácil un área, pero otras nos complica más, y a veces nos puede pasar que entre 4 o 5 materias que estamos haciendo a la vez, alguna nos complique y no lleguemos a estudiarla tanto y la terminemos desaprobando. Es bastante común, ¿sí? No es algo que no pasa, algo que suele pasar, que una materia en toda tu carrera seguro vas a recursar y más también, ¿sí? Pero bueno, Te hago una pregunta. siempre a qué le dan el foco. ¿Sí? Te hago una pregunta, ¿se escucha? El final libre, por más que no hayas aprobado la cursada, ¿pasás? O sea, ¿aprobás la materia? Sí, porque vos en realidad cuando rendís el final libre no tenés que haber aprobado la cursada. De la única forma que vos puedas rendir el final libre es si no aprobaste la cursada o no lo cursaste y directamente querés ir y tirarte a rendir el final libre. Ah, ok. Gracias. Pero no lo recomendamos.
Eso lo voy a Entendí. realmente, nos pasa que hay muchos chicos que por ahí se enteran de esta posibilidad y que la voy a aprovechar. Bueno, la realidad es que termina en general el fracaso porque si no aprueban los exámenes parciales, es muy difícil que aprueben un examen de mayor dificultad, ¿sí? Piénsalo de esa forma. A ver, hay varias preguntas. Bueno. Para que ya se me atrasaron. ¿Hay equivalencias? ¿Hasta cuándo hay tiempo de presentarlas? Emilio, ¿vos te referís a equivalencias de materias que hayas hecho en otra facultad o en otra carrera o en otra universidad? Respóndeme eso y ahí te contesto. Después, Maxi pregunta, respecto al plan de carrera, ¿las personas tardan un poco más que como está planteado el plan? ¿Tipo 1 año más o 2 más? Y más también. Sí, la realidad es que la duración, una cosa es la duración teórica de la carrera. La duración teórica es lo que dice el plan de estudio. 5 años en las licenciaturas, 4 años en los profesorados, 2 años y medio en las tecnicaturas. La realidad es que estadísticamente hay estadísticas, más si a vos te interesa, de cuál es el promedio que le lleva de forma real a los alumnos por cada carrera a recibirse. En general es más. Hay carreras que es mucho más porque, ¿qué pasa? Hay muchos alumnos que trabajan en el medio de la carrera, entonces hace que sea más. Pero bueno, a veces incluso no trabajando suele llevar un poquitito más la carrera, ¿sí? No se asusten. A ver, Alexis pregunta, en caso de no tener algunos contenidos claros, ¿la Universidad o Facultad de Exactas rinde clases de apoyo o algo similar? La realidad es que no, o sea, la cursada está para eso. En la cursada ustedes van a tener ayudantes que van a estar dando vueltas en la materia a los que si no entendieron un tema les van y les preguntan. De todas formas, por ejemplo, que aprobaron la cursada y tienen que rendir el final, y hay cosas que se dan cuenta que no entendieron bien, les escriben un mail a los docentes que tuvieron y les preguntan si pueden tener alguna clase de consulta. Y en general los profesores no tienen problema y les explican o ven aquellos temas que se dificultan, ¿sí? Pero no te van a dar una clase de particular como tal, digamos, ¿sí? Sí te van a explicar los temas y eso, pero no es como tener particular. Bien. ¿Seguimos? Bien. Entonces, bueno, estos finales se rinden en un cierto periodo de fechas durante los cuatrimestres, durante el año en realidad. Estos periodos se las conoce como mesas de finales. En estos periodos, que suelen ser de una semana, se suspenden las clases para que ustedes puedan dedicarse bien de lleno a poder rendir los finales. En el caso de la Facultad de Ciencias Exactas tenemos 9 llamados, y ustedes se pueden presentar en estos 9 llamados cuando quieran, en cualquiera de las materias que tengan que rendir. Otra cosa que por ahí no aclaramos, pero que una vez que ustedes aprobaron la cursada y tienen que rendir el final regular, no es necesario que aprobaron la cursada y enseguida rindan el final. Pueden aprobar la cursada y rendir el final después de 2 mesas de llamado, 2 llamados de mesa que también se dice, 2 mesas después o cuando puedan. La realidad es que ríndanlo lo antes posible, porque todavía van a tener conocimientos frescos, pero tampoco se pongan mal o se maten por querer rendir enseguida, porque bueno, tampoco les va a dar el tiempo, porque a veces son 4 las materias que tenemos en un cuatrimestre y obviamente se puede rendir los 4 finales en una misma mesa. Sí vayan teniendo en cuenta que hablamos de las correlatividades, qué materias y eso ir rindiendo primero, cuál me va a convenir rendir primero y demás. Y bueno, como lo mostramos en la clase anterior, se tienen que anotar por el guaraní para presentarse a los exámenes finales. No sé, ¿qué querías decir algo? Sí, una compañera preguntó si las mesas o sea, si los finales se rendían en fechas exactas. Sí, son estas fechas exactas son esas mesas de finales. Y para que ustedes tengan en cuenta, en general, en una mesa de final, un estudiante promedio más o menos rinde un final. Como caso medio excepcional, o que justo tenías 2 materias medias fáciles o que las sabías bien,
poder llegar a rendir 2. Pero en general es bastante difícil rendir más de 1, ¿sí? Ahí queda la pregunta, si te anotás pero no te presentas. Para anotarse un final, tiene hasta 2 días antes del final para poder anotarse por el sistema guaraní. Y tenés hasta 24 horas antes del examen para desanotarte. Lo ideal es desanotarte. Ahora, como les comenté antes, Kiara, si no se desanotan y justo ese día les pasó algo y no pueden ir, no pasa nada, les queda un ausente y listo, ¿sí? Después la vuelven a rendir. Pero lo ideal es que se desanoten, porque si no el docente va a estar esperando a un montón de estudiantes y después no va nadie, y eso, digamos, no está bueno que pase, ¿sí? Y bueno, y en exactas, como dijo Sol, hay 9 llamados. Para que tengan en cuenta, hay 2 en febrero, 1 en marzo, 1 en abril, 1 en julio, 1 en septiembre. Uno en agosto, 1 en septiembre y 1 o 2 en diciembre, 2 en diciembre. ¿Sí? Están bastante dispersos a lo largo del año. ¿Sí? En general, las mesas que más aprovechamos los estudiantes son las que están cerca de vacaciones de invierno y las que están en el verano. ¿Sí? Así que váyanse despidiendo de los veranos de 2 o 3 meses. ¿Sí? Ya en febrero, el 10, 11 de febrero más o menos. La segunda semana de febrero ya hay mesas de finales. Exacto. Así que en enero probablemente algunos van a estar estudiando. El ausente no se promediaba, me habías dicho, ¿no? No, Maxi, no se te promedia, no se te computa con nada. Ahora, la nota desaprobada, sí. No pasa nada. Pregunten todo lo que sea necesario porque estos temas son complejos. ¿Hasta ahí vamos? ¿Seguimos? Alexi dice que hay un compañero que está queriendo ingresar y dijo que si le pueden aceptar. No tenemos a nadie para aceptar, no nos aparece nadie. Por favor, compartirle el link por si llega a estar con otro link. Claro, capaz que está usando el link de la primera clase. Perfecto. Buenísimo. Seguimos. Dale. Entonces, como hicimos en la vez anterior, vamos a hacer como un resumen de todo lo que estuvimos hablando. Tenemos la materia, dentro de la materia vamos a tener la cursada. Esta cursada puede ser promocionable o puede ser no promocionable. En el caso que la materia sea promocionable, podemos aprobarla o desaprobarla. En el caso que aprobemos, podemos tener dos opciones. Lograr y llegar a la promoción, es decir, que cumplimos todos los requisitos que nos impuso la materia, que aprobamos con más de 7, que presentamos los parcialitos, que tuvimos el cierto porcentaje de asistencia a clases, etcétera. Todas las condiciones que nos presentó la materia. O puede suceder que no lleguemos a promocionar, porque, por ejemplo, no sé, si bien asistí a todas las clases y me fue bien en los parcialitos, cuando fui a rendir el parcial me saqué menos de 7 y era una de las condiciones que necesitaba para poder aprobar la materia. Entonces, no llego a promocionarla. En el caso de que pude cumplir todo y la promocioné, buenísimo, ya está la materia aprobada, una materia más sumada a nuestro futuro promedio. Y en el caso de no promocionar, lo que va a suceder es que vamos a tener que rendir el final regular. Es decir, vamos a estar en una condición de como si la cursada fuera no promocionable. Pero la cursada está aprobada. Este final, bueno, lo podemos aprobar y como la promoción tenemos la materia aprobada o podemos desaprobarlo. En el caso que lo desaprobemos, esto ya lo estuvimos charlando, lo que va a pasar es que lo vamos a tener que volver a rendir. Acá, bueno, después, si no, si desaprobamos el o los parciales, lo que vamos a tener es que, lo que vamos a suceder es que vamos a tener que recursar la materia. Por otro lado, si la materia es no promocionable, podemos aprobarla, que al igual que sucede con la parte de promoción, pero que la materia es promocionable, pero no llega a la promoción, tengo que rendir el final regular. O puedo desaprobarla y al igual que sucede en el caso anterior, tengo que volver a hacer la materia, tengo que volver a cursarla. Y como una tercera opción es que, bueno, el final libre, como les contamos recién, que también podemos, bueno, obviamente aprobarlo
con aprobarlo, perdón, ya aprobamos la materia, y en el caso de desaprobarlo, pueden o volver a rendir el final libre, o bien pueden cursar o recursar la materia. Ahí Lila levantó la mano. Sí. Lila, ¿querés contarnos? ¿Tenías alguna duda o fue sin querer? Capaz que sí. Capaz. Bueno, Si alguien tiene alguna duda, porque esta parte es bastante compleja, es bastante, medio así, capaz que fue medio sin querer. confundido. Bien, perfecto. Bueno, si no tienen ninguna duda, seguimos. Perfecto, bueno, seguimos. Acá, bueno, esto ya lo charlábamos un poco, el promedio académico. El promedio académico es el promedio que vamos a tener durante toda la carrera. Incluye todas las notas de los finales que nos hayamos presentado, hayamos aprobado o hayamos desaprobado. Van a ir todos. También dentro del promedio académico va a ir la nota de las materias que hayamos promocionado. Tengan en cuenta, bueno, eso, que el promedio académico es el promedio durante toda la carrera, por eso también en algunas carreras es importante, yo digo, cuidarlo o tener promedios altos porque son necesarios para después la inserción laboral, más que nada las carreras o los que se quieran dedicar a investigación, por ejemplo, suelen necesitar promedios bastante altos, de 7 u 8, entonces es importante que cuiden el promedio, intenten mantenerlo lo más alto posible, intenten cuidar y no presentarse a los finales si están medio inseguros, si creen que todavía les falta un poquito, y para evitar tener por ahí desaprobados que después terminen influyendo en el promedio académico. No sé si... Ahí hacen una consulta para repasar. Matías pregunta qué era promocionable y qué era no promocionable. Vamos a repasar porque cuesta como estos conceptos ir adquiriéndolos. Promocionable, recuerden que es una materia que me dice, primero la materia me dice, esta materia es promocionable. Segundo me dice, para promocionarla tienen que cumplir esto, que es necesario para aprobar la materia, pero a su vez tienen que cumplir requisitos extras, todos estos, ¿sí? Si yo cumplo esos requisitos extras y apruebo el parcial con más de 7 y todos los requisitos que me pidan, no tengo que rendir el final. La promoción tiene lo bueno de que no tengo que rendir el examen final, ¿sí? Y promociono directo y me olvido de la materia. Es decir, arranco la materia como todas arrancan más o menos en fin de marzo, abril, y para junio, julio que termina la materia, yo ya me olvidé, ya si la promocioné, listo, no tengo que hacer más nada. En cambio, el que no la promocionó, o si una materia no es promocionable, después de julio, junio, julio que termina la materia, le queda todavía el final, ¿sí? Lo ideal en la vida es promocionar todo. El problema es que no todas las materias son promocionables, hay carreras que tienen más materias promocionables y otras que tienen muy pocas, y por otro lado, no siempre es algo que se alcanza, ¿sí? ¿Las notas de los parciales no se toman en cuenta para el promedio? No. Por ejemplo, te podés sacar un 10 en el primer parcial, un 10 en el segundo parcial. Vas al final y te sacás un 4 y te queda un 4. A veces parece medio injusto, o te puede pasar al revés. Te sacás un 4 en el parcial, otro 4 en el segundo parcial, vas al final, te sacás un 10 y te queda un 10. ¿Sí? Para el promedio solamente se tiene en cuenta el examen final. O, ahí sí, la promoción, si es que la materia era promocionable. Si la materia era promocionable, te sacas un 10 en el primer parcial y un 8 en el segundo, entonces al promedio te va a ir un 9, ¿sí? En esos casos, cuando la materia es promocionable, sí importa la nota del parcial. ¿Se entendió? ¿Sí? Oye. Sí, gracias. Buenísimo. ¿Querés que hagamos algunas preguntitas? Sí. Bueno, vamos a hacer algunos jueguitos para ver si se entendió, porque este tema es muy importante que lo entiendan, ¿sí? Así que ahora ustedes nos van a demostrar qué tanto nos entendieron. A ver. Vamos a iniciar unas encuestas como hicimos la clase pasada, ¿sí? Las van respondiendo. Ahí va la primera. La primera dice, estás cursando una
materia que no es promocionable, pero te sacás 2 7 en los parciales, o sea, un 7 en el primer parcial y un 7 en el segundo parcial. ¿La materia ya está aprobada o qué tenés que hacer para aprobar? A ver. Voten, voten. Porque acá vemos si van entendiendo o no. A ver. Bueno, cuento hasta 5 y pongo la respuesta si la ven todos. 1, 2, 3, 4, a ver rápido. Listo. Ahí se ve, ¿no? ¿Dónde es la encuesta? Paula, la encuesta la podés ver en el margen. ¿Ahora se está viendo? ¿No se ve? La encuesta se ve siempre en el... Vayan al margen derecho, abajo, que hay un triángulo, un cuadrado y un círculo, apretan ahí, ahí van a tener que ver la encuesta. Al lado de donde está el iconito del chat, la burbujita del chat. Bueno, 35 votos ganó, tengo que rendir final regular. Exactamente, ¿sí? Sí. Como la materia no es promocionable, no importa la nota que se hayan sacado en los parciales, tienen que rendir el final regular. Los que pusieron la materia está aprobada, capaz que lo que quisieron decir es que la cursada está aprobada, ¿sí? Está aprobada la cursada, pero no la materia, ¿sí? Y bueno, y el final libre, en realidad no lo tenés que rendir porque en realidad podrías rendir el final regular, Claro. que es más fácil, o sea, no tendría sentido rendir el libre, ¿sí? Bueno, vamos con otra, ahí inicio otra. ¿Qué pasa si desaprobás el prefinal de una materia? ¿Cómo tenés que hacer para aprobar? A ver, la opción del final libre era para los desaprobados, dice. En la pregunta anterior, claro, aquellos que desaprueban la cursada podrían llegar a rendir el final libre, y lo voy a decir otra vez, no lo recomendamos. Es más, ni vos ni yo No. en toda nuestra carrera jamás rendimos un final libre. Realmente nunca se me cruzó por la cabeza rendir un final libre. Yo no conozco a nadie que lo No. haya rendido, o sea, a ese nivel, digamos. Bueno, a ver cómo va. Vamos a terminar la encuesta. Ay, no, me estoy equivocando. Acá estamos. Terminar la encuesta, vamos a mostrar. Bueno, claro, si desaprobas el prefinal, tenés que recursar la materia. Calculo que los que pusieron rendir el final se estaban refiriendo al libre, digamos. También es otra opción, pero no la recomendamos, lo vamos a decir hasta el cansancio. Y bueno, los que pusieron rendir el segundo recuperatorio, no, porque, digamos, el prefinal es la última instancia. Ya si desaprobaste el prefinal es porque antes habías desaprobado el recuperatorio anterior, ¿sí? Bueno, vamos con otra. ¿Qué pasa si desaprobás el final regular de una materia? ¿Cómo tenés que hacer para aprobar? Este es el final regular, ¿sí? A ver. Yo no les quiero mostrar yo voy viendo ahora lo que van a hacer. No se lo quiero mostrar porque si no se copian de la respuesta que tiene más votos, y no quiero. Bueno. ¿No votan más?
poquito más. Bueno, ahí estamos. A ver, ¿qué pasa si desaprobás el final regular de una materia? ¿Cómo tenés que hacer para aprobar? Ganó rendir el final regular nuevamente. Perfecto. Exactamente, hay que volver a rendir el final regular nuevamente. Recursar la materia no, porque en realidad, a ver, ustedes la cursada se supone que ya la tenían aprobada. Y si desaprobaron el final, simplemente tienen que volver a rendir el final, ¿sí? No tienen que recursar la materia. Y hay dos personas que quisieron rendir el final libre. No, tampoco, porque si ustedes ya tienen la cursada aprobada, esa cursada les va a durar. Ahora vamos a ver cuántas veces pueden rendir mal ese final libre, ¿sí? En un ratito lo vemos. Pero en el caso de que lo hayan rendido mal una vez, no pasa nada. Vuelven a rendir el final regular de nuevo, ¿sí? En otra fecha, cuando ustedes decidan, lo vuelven a rendir. ¿Cuánto tiempo de validez tiene una cursada aprobada? Bueno, les voy a adelantar un poquito de la próxima clase, ¿sí? Tiene 3 años de validez una cursada, es decir, si ustedes ahora tienen una cursada aprobada en el 2022, les va a durar hasta el 2025, ¿sí? Pregunta del tema anterior, a ver. Si recursás matemática 1 en el primer cuatrimestre y en el segundo tenés matemática 2, ¿tenés que rendirlas al año siguiente? Pero ponele que ese año tenés otra materia que incluya las otras 2 aprobadas. Es como un atraso constante, ¿no? Claro. O sea, una vez que perdés una cursada que tiene correlativa, ya te atrasaste, digamos, ya está. Perdiste un cuatrimestre, perdiste un año, dependiendo. O sea, medio que ya te atrasaste. Sí podés ir adelantando y haciendo otras materias que el plan de estudio te permita, pero, digamos, con esa materia y las correlativas ya te atrasaste. Eso es así. Sí, es un atraso que ya te queda medio lo arrastrás por toda la carrera. Y es más común de lo que por ahí parece. Sí. Por eso también un poco lo que hablábamos de que las carreras suelen durar o tardar o suelen llevar más de lo que dice el plan por estas cuestiones de que por ahí, si ya no fue mal en una materia de alguno de los primeros años o en cualquier año, ya probablemente eso haga que nos atrasemos todo un año respecto al plan. Ahí Ranky levantó la mano. Sí, una consulta. La diferencia entre el final regular y el final libre con respecto a los contenidos, que ustedes, nada, obviamente no lo recomiendan, es por el hecho de que el final libre consiste en todo lo que integra en todo lo que integra la materia, y el final regular solamente consiste en algunos temas en específico, o por algún otro motivo extra, que es más complicado. Mirá, a ver, algunas cosas que pueden pasar. Suponete que la materia que estás haciendo tiene laboratorios, tiene parte práctica, parte teórica. Lo que van a hacer en general en el final libre, capaz que te toman primero una parte de laboratorio, después te toman solamente un examen de práctica, pero práctica a fondo, porque como a vos no te hicieron un seguimiento durante toda la cursada, los profes no saben qué tanto sabés y qué no sabés. Entonces te van a tener que evaluar a fondo. Y después capaz que te toman otro examen teórico a fondo para ver si lo sabés. El final regular, digamos, va a tener una dificultad, más allá de los temas que sean los mismos o no, pero una dificultad un poco menor al final regular, al final libre, ¿sí? El final libre te van a tomar bien profundo los temas, ¿sí? Bien complejo, porque tienen que asegurarse que entendiste bien la materia como para rendirla libre. En cambio, el final regular, vos ya tenés un seguimiento, los profes saben qué sabés y qué no sabés, según lo que rendiste en los parciales, entonces, digamos, tiene una dificultad aceptable, ¿sí? Y suele, claro, diferenciarse, por ejemplo, no en todas, pero en algunas materias, como durante toda la cursada vos fuiste mostrando que sabés el conocimiento práctico de la materia, muchas veces el final suele ser simplemente teórico, mientras que un final libre probablemente tengas una parte práctica, una parte teórica y por ahí algo más. Claro, perfecto, ahí entendí. Gracias. De nada. Ahí Emilio me vuelve a repetir el tema de la equivalencia. Equivalencias de materias aprobadas de otra carrera. Sí, digamos, en general las podés pedir en cualquier momento del año, ¿sí? Ni bien las tengas,
llevarlas a la secretaría o la oficina de alumnos y pedirle que te las pasen como equivalencia. Esto es bastante común, digamos, o sea, si ustedes empiezan, no sé, por ejemplo, a cursar, no sé, la licenciatura en matemática, pero después quieren hacer el profesorado en matemática, bueno, lo que hacen es pedir las equivalencias. Algunas son automáticas, el sistema directamente las reconoce y otras las van a tener que pedir, ¿sí? Pero en general en cualquier momento del año que lo pueden hacer. Ahí preguntan, los que ingresamos directamente en el segundo cuatrimestre y hay materias correlativas, también vamos a estar atrasados, ¿no? Mirá, la respuesta depende de la carrera, pero sí, ya medio que entras atrasado, un poco desfasado con las materias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, TUDAI, muchas de las, digamos, la mayoría de las materias no se repiten en el segundo cuatrimestre. Entonces, como no se repiten, en el segundo cuatrimestre no vas a poder hacer esas materias y tampoco vas a hacer sus materias correlativas. Vas a poder hacer aquellas materias del segundo cuatrimestre que no tengan correlatividades con nada, ¿sí? Entonces vas a hacer pocas materias. Ahora, por ejemplo, Ingeniería de Sistemas tiene las materias del primer año, tanto en el primer cuatrimestre como en el segundo. Así que ustedes podrían hacer todas las materias sin problema, ¿sí? Así que va a depender mucho de la carrera y de las materias que se repitan. Las otras carreras en general, por ejemplo, Análisis Matemático 1 y Álgebra 1, que son materias que tienen muchas carreras, esas están en los 2 cuatrimestres y las van a poder hacer sin problema, pero las otras materias no, ¿sí? Te hago una pregunta, ¿álgebra y álgebra 1 es lo mismo? ¿Cómo? ¿Álgebra y álgebra 1 es lo mismo? Sí, creo que se llama álgebra. Sí, es álgebra, porque la Porque yo entré y álgebra decían que 2, eran correlativas, pero creo que eran como 4 de 5 eran correlativas. sí, a veces la correlación. Claro, depende de qué carrera. De ingeniería en sistemas. Claro, Claro. ingeniería del sistema tiene álgebra y después tiene álgebra lineal. Claro. Y ambas son correlativas entre sí. O sea que esas no las podrías dar en el segundo cuatrimestre. No, pero podrías hacer álgebra porque están los 2 cuatrimestres, Ah, ok. ¿sí? Porque es ingeniería del sistema. Acuérdense que es por carrera. Bueno, ¿seguimos? Bueno, seguimos. Ah, paren, nos queda una preguntita. Eso ya lo dale. vimos el promedio. Sí, sí, lo estoy pasando. Me queda el último jueguito. Y seguimos. ¿Qué tiene que ver con el promedio? Para que lo encuentre acá. A ver, imagínate que estás cursando Análisis Matemático 1 y que te sacas un 4 en el primer parcial, un 6 en el segundo parcial y luego rendís el final y te sacas un 8. ¿Qué nota te va el promedio académico? Así no sé cómo. Ahí, bueno, de paso Maxi pregunta, que dice que está solo en la licenciatura en matemáticas, falta gente inscribirse. Tenemos entendido que hay más gente de la carrera, así que esperaríamos que se anote alguno más. Si no, capaz que te reordenamos con otro grupo de otra carrera, pero vamos a tratar de que no. Bien, bueno, tratamos de ponerte con alguien de física o de alguna... Dale, genial, lo tenemos en cuenta, Maxi. Bueno, a ver cómo viene la encuesta. Vamos a terminarla. A ver. Bien. Hubo varios que se confundieron. La materia, a ver. La materia no la promocionaron porque, nada, tiene que rendir el final, ¿sí? Si hubiera promocionado la materia, ahí sí importarían las notas de el 6 y el 4 y ahí sí se promediaría. Sin embargo, dice que rindió el final, es decir, que la materia no era promocionable.
Como no era promocionable, lo único que importa es la nota del final, que fue un 8, así que efectivamente era un 8. Bueno, ahora sí, vamos a seguir. ¿Para qué están preguntando? Vale. Entonces, si tengo la misma materia en los 2 cuatrimestres, ¿tengo que aprenderme lo del primer cuatrimestre para ir a la par de los que hicieron el ingreso en febrero? No vas a poder ir a la par de los que hicieron el ingreso en febrero, Tomás, ¿sí? Ya arrancás un cuatrimestre atrasado, entonces vas a arrancar atrasado, digamos. Como tenés las 2 materias en el mismo cuatrimestre y son correlativas, por ejemplo, en el segundo cuatrimestre, si sos de ingeniería de sistemas, vas a tener álgebra, que corresponde al primer cuatrimestre en realidad, pero también la vuelven a dar en el segundo. Pero a la par también tendrías álgebra lineal. El tema es que álgebra lineal, que es correlativa con álgebra, no la vas a poder hacer porque todavía no aprobaste álgebra, ¿sí? Entonces, vos lo que vas a tener que hacer es en el segundo cuatrimestre hacer álgebra y al otro año hacer álgebra lineal, ¿sí? Cuando uno se anota en la planilla, ¿qué pasa después? Mandan, esto Matías está preguntando sobre el trabajo práctico. Sí. Ahí, a lo último de la clase, vamos a ir bien con el tema trabajo práctico. Así que, si nos olvidamos o si no respondemos esa duda, volvemos a hacer acordar, ¿sí? Bueno, Tomás dice entonces, entonces lo que voy a ver en el segundo no es necesario que sepa lo del primero. No. Ustedes no es que tienen que estar estudiando ahora para poder arrancar. No. Ustedes arrancan materias y listo, ¿sí? Eso quédense tranquilos. Bueno, seguimos. Vamos a ir con correlativas, ¿no? Exactamente. Es un poco lo que ya estuviste hablando recién. Bueno, correlatividades. Las correlativas tienen como principal objetivo que los alumnos puedan ir cursando la carrera de una manera lógica y de una manera que vayas teniendo todos los contenidos y se vaya dificultando. Por ejemplo, el ejemplo justo que dio Ailu recién. Para poder cursar álgebra 1, primero tenemos que tener los conocimientos de álgebra en general. Entonces, por eso primero tenemos álgebra y después tenemos álgebra lineal. Porque necesitamos primero conocimientos previos para poder cursarlo. Entonces, la carrera, los planes de estudio están diseñados y pensados para que nosotros podamos ir cursando toda la carrera de una manera que vayamos teniendo todos los conocimientos que vamos necesitando para las materias que luego van a seguir. Y bueno, esto obviamente que nosotros solamente podemos ir cursando las materias que son correlativas y que nos va permitiendo. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, si queremos cursar Física 2, necesitamos sí o sí tener la cursada de Física 1. Esto vamos a verlo mejor en la página, a ver, ahí vamos, para poder entenderlo mejor. Por ejemplo, vamos a carreras. La página de la facultad tiene una forma de ver hermosamente las correlatividades, así que vamos a ver eso. Vamos a ir, por ejemplo, a Ingeniería en Sistemas, que lo estuvimos charlando bastante hoy. Sí, la verdad que el plan interactivo está muy bueno. Cada uno haga esto, no ahora, pero cuando termine la clase o otro día, cuando quiera, miren bien su plan de estudio, conózcanlo a fondo, entiendan bien cuáles son las correlatividades, porque es importante, ¿sí? Bueno, algunos capaz que ya lo habrán chusmeado, los que no, nos va a aparecer en color celeste la materia a la cual nosotros seleccionamos, en color rojo las materias que le son correlativas a la materia que nosotros estamos seleccionando, con un cuadradito verde nos va a aparecer las materias que necesitamos tener la cursada para poder justamente cursar la materia que estamos seleccionando, y con verde y un remarco, como ven, negro, las materias que vamos a necesitar no solo con la cursada, sino que también con el final. Por ejemplo, bueno, acá a su vez tenemos toda esta primera línea, o esta primera fila es el primer cuatrimestre de primer año, es decir, cada fila es un cuatrimestre. Este es el primer cuatrimestre del primer año, esta fila de acá es el segundo cuatrimestre del primer año, este es el primer cuatrimestre del segundo año, este es el segundo cuatrimestre del segundo año, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, yo quiero cursar introducción
Introducción a la arquitectura de sistemas. Y me dice que para poder cursar esta materia tengo que haber aprobado las cursadas de Introducción a la Programación 1, Introducción a la Programación 2. Y que a su vez, cuando yo apruebe esta materia, voy a poder estar habilitado a cursar Comunicación de Datos 1. O bien, cuando quiera cursar Comunicación de Datos 1, voy a tener que tener aprobada la cursada de Introducción a la Arquitectura de Sistemas. Si seguimos avanzando en los años, por ejemplo, nos vamos a acá. Esto en este año sería, estas dos sería primer año, estas dos sería segundo año y estas dos serían tercer año. Si por ejemplo nos vamos al segundo cuatrimestre del tercer año de Ingeniería en Sistemas y vamos a Bases de Datos 1, fíjense que tenemos que tener o tienen que tener todo el primer cuatrimestre del primer año no solo aprobada la cursada, sino que tienen que también tener aprobado los finales de esas materias. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta para poder ir diagramando también en qué orden van a ir rindiendo los finales. Si bien está bueno ir rindiendo a medida que vamos pudiendo, pero tener en cuenta qué final es necesario ir rindiendo. Hay materias que, por ejemplo, si bien no tienen correlatividades, por ejemplo, química no tiene correlatividades, pero fíjense que en el segundo cuatrimestre de tercer año, si no tenemos rendidas con final y aprobada la cursada, o sea, aprobada la cursada y rendida con final esta materia, no vamos a poder cursar, no van a poder cursar ninguna de las materias del segundo cuatrimestre de tercer año. No sé, ¿querés agregar algo? Sí, algo que estuvieron preguntando acá Sí. en el chat y lo preguntaron antes. Si hay, digamos, si hay correlatividades de finales y de cursadas, porque ahí preguntaron que podés tener aprobada la cursada de una materia, pero no el final, y si podés hacer, digamos, materias más difíciles. Por ejemplo, tienen programación 1 en el primer cuatrimestre, aprueban la cursada, pero no llegan a dar el final. Y ya en el segundo cuatrimestre tienen programación 2. Bueno, para cursar programación 2, necesitan solamente la cursada de programación 1. No hace falta que rindan el final, ¿sí? Ahora, si quieren rendir el final de programación 2, ahí sí van a necesitar el final de programación 1, ¿sí? O sea, las correlatividades son por cursada y también por final, ¿sí? Pero puedo cursar materias sin tener finales de materias previas, ¿sí? Ahora, eso lo puedo hacer hasta que el plan de estudios me permita. Es como les mostraba ahí Sol con química. Química, o sea, por ejemplo, que ustedes en el primer año no hacen química, no, ya fue, la dejo, no la hacen, bueno, en tercer año les va a empezar a trabar si ustedes no la cursaron o no rindieron el final, ¿sí? Así que bueno, te permite un montón de cosas, pero a veces en algún momento del plan de estudio te traba. Tengan en cuenta que los regímenes de correlatividades, dependiendo de la carrera, son más ajustados o son menos ajustados. Capaz que podemos ver en la licenciatura en física. En la ingeniería de sistemas, las correlatividades no están tan ajustadas. Pero hay carreras que vamos a ver que las correlatividades te obligan a tener que rendir sí o sí más rápido los finales, ¿sí? Eso depende de cada carrera. Por eso es muy importante que miren los planes de estudio. Si se fijan, bueno, contala vos. Vamos al plan interactivo. Lo mismo. Por ejemplo, vamos al segundo cuatrimestre del segundo año y vamos a Física Experimental 3, por ejemplo. Fíjense que estamos en el segundo cuatrimestre del segundo año y ya los chicos que cursan la licenciatura van a tener que sí o sí haber aprobado la cursada y el final de Física 1 para poder cursar Física Experimental 3. Fíjense que es mucho más acotado que el que vimos recién en sistemas, que en sistemas recién en tercer año del segundo cuatrimestre se les empezaba a, como nosotros decimos, a trabar las materias. Entonces, bueno, acá están pudiendo ver esto de que decía recién Ailu, de que hay algunas carreras que es mucho más acotado el tiempo también que tienen como para poder rendir los finales
es medio que tienen que ir cursando y rindiendo los finales bastante más rápido. A ver. Hay un pregunta. Sí. Dice, o sea, dependiendo de las correlatividades, tranquilamente podrías estar en tercer año y al mismo tiempo estar cursando una de primero. Sí, eso puede pasar. A mí me pasó, yo antes estudié otra carrera, me cambié de carrera, entonces me tomaron un montón de materias de correlatividades, pero de distintos años. Entonces, en un momento estaba cursando materias de segundo año, tercer año y cuarto año. Era un quilombo de horarios, digamos, se me superponían horarios, era bastante difícil, pero como las correlativas me dejaban, fui haciendo materias de distintos años porque, me había cambiado de carrera, entonces me habían tomado algunas equivalencias y otras no, ¿sí? Así que, dependiendo de las correlatividades, ustedes pueden manejarse, sí puede pasar eso. En licenciatura en matemática no sé cómo será, podés fijarte después. Y hay otra pregunta interesante que hicieron, que era si a cuántas materias tenían que anotarse, digamos, en cada cuatrimestre, si sí o sí tenían que hacer todas las materias o podían hacer algunas. Ustedes pueden hacer la cantidad de materias que quieran. Si ustedes quieren hacer una materia por cuatrimestre, que la carrera les lleve 20 años, lo pueden hacer, digamos, ¿sí? O si, no trabajan, no tienen, familiares a cargo, tienen todo el tiempo libre y quieren dedicarse a lleno a la carrera, también pueden hacer y pueden ir haciendo todas. Si tienen tiempo, lo ideal es ir haciendo a todas. Si trabajan y tienen familiares a cargo o alguna otra cuestión, pueden acomodarse para hacer de a 2 materias, de a 3 materias, ¿sí? Eso se puede hacer. Matías dice que está en el CIU Guaraní. En el CIU Guaraní no estamos en la página de la facultad. Ahí está. En la parte de carreras, plan interactivo. Claro, no es el CIU Guaraní, sino es la página de la facultad exacta. Es ahí la que mandó Milán. Bien. Seguimos. Bueno, esto es en cuestión a lo que es la formación más bien académica. Pero hay otros requisitos que tenemos que cumplir para poder recibirnos. Uno de ellos es las prácticas socioeducativas o PCE. Las prácticas socioeducativas lo que buscan es que sea una formación más allá de lo académico, o sea, una formación integral, en donde los estudiantes salgan de la universidad y conozcan problemas o problemáticas reales de la comunidad. Interactuar justamente con otros actores de la comunidad y esto está pensado más que nada para que desde la universidad podamos retribuirle como estudiantes un poco de lo que nos aportan, porque no nos olvidemos que estamos en una universidad pública que está pagada por todos los argentinos. Entonces, esto también lo que busca estas prácticas socioeducativas, que nosotros como estudiantes podamos devolverle o retribuirle a la sociedad un poco de toda esta formación académica de la cual estamos beneficiados, por así decirlo. Estas prácticas socioeducativas pueden ser en cuanto a formaciones, por ejemplo, charlas, o pueden ser algún tipo de voluntariado, suelen estar relacionadas con las cátedras, con las materias, y bueno, no sé, Ayu, si quieres comentar algo más. No, nada, digamos, las prácticas tienen ese objetivo, o sea, como estudiante, a mí no me tocó hacerlas, pero como estudiantes tienen el objetivo de seguir formándolo más allá de lo que ven en los espacios estrictamente curriculares, estrictamente académicos, ¿sí? Porque la sociedad tiene mucho para aportarnos a nosotros como profesionales, pero también nosotros tenemos ahí para aportar y para ver, digamos, qué podemos hacer, digamos. La universidad tiene una responsabilidad social por ser una universidad pública, por estar inserta en una sociedad y para tratar de ver cómo la comunidad universitaria aporta, acompaña, trabaja en conjunto con la sociedad, ¿sí? Ese es un poquito como el objetivo. Bien. Las prácticas socioeducativas la tienen que hacer todos los ingresantes a partir desde el 2020. Justo, bueno, agarró la pandemia cuando empezaron a estar las prácticas socioeducativas obligatorias, y estas prácticas socioeducativas se deben cumplir en un periodo de 60 horas,
bueno, que parece un montón, pero no es tanto, y que bueno, ya desde primer año ustedes pueden empezar a ir sumando estas horas para una vez que se reciban ya tenerlas a las 60 horas completas. Acá hay algunos ejemplos de prácticas socioeducativas que se estuvieron dando. Como ven, son estas muy relacionadas a más a formaciones y a talleres y a cursos, no tanto por ahí que lo que se busca más de inserción en el territorio y por ahí como un voluntariado y demás, porque justamente cuando se pusieron como condición las PCE para poder recibirnos, fue la pandemia. Así que bueno, esperamos que pronto empiecen a surgir nuevos proyectos para que se puedan hacer prácticas socioeducativas en el territorio. No sé si tienen alguna consulta. A ver, ¿son obligatorias las prácticas o son una materia más sencilla? Las prácticas son obligatorias, ¿sí? Ustedes no pueden recibir el título universitario sin haber realizado las prácticas. Pero, digamos, hay prácticas que ustedes las van a hacer aparte de las materias o de las cátedras, como estos dos ejemplos que hay acá, y hay otras que la idea es que las hagan en el marco de la misma materia, ¿sí? O sea, que ustedes hagan la materia y a su vez esa materia tenga algún tipo de aplicación, aporte o trabajo en el territorio, y a partir de eso le compute una parte de las horas de las prácticas, ¿sí? Ahí Randy pregunta, si tenemos algún conocido en algún año de la carrera más avanzado del nuestro, ¿es bueno pedirles algún tipo de ayuda o de explicación de algún tema o es preferible evitarlo por algún cambio en el material? No, nosotros, mirá, yo te digo la verdad, nos solemos ayudar bastante, no sé, dependiendo de las carreras, ¿no? Hay distintas dinámicas dentro de las carreras porque son más o menos gente. Pero en general está bueno, digamos, pedirle a alguien que nos dé una mano si conoce el tema, a veces también preguntarle cómo suelen tomar ese final, qué temas se toman, cómo tengo que hacer o en qué temas son más importantes en la materia. Se pueden pedir ayuda, siempre y cuando verifiquen que el material que están viendo, que la otra persona les está brindando, coincida con lo que ustedes vieron en la materia. No suele cambiar tan rápido las materias de un año para el otro, pero a veces pasa, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso. Ahí pregunta. O sea, si quiero volver a ver cierta información... Ah, bien. Alan pregunta a ver si va a estar disponible. Sí, la clase la vamos a dejar grabada y además esta filmina les va a quedar en la próxima actividad que vamos a publicar. Los que están y los que asistieron acá no van a tener que responder las preguntas, pero sí les va a quedar la filmina para ver cualquier cosa que quieran repasar, ¿sí? A ver, ¿esto tiene que ver con las materias optativas o no? No tiene nada que ver. Esa parte de las materias optativas. Buena pregunta esa, no hablamos de las materias optativas. Ahí Maxi dijo algo importante. No, fue Maxi, bueno, no sé quién fue. Se me perdió. Algunas de las carreras, no todas, por ejemplo, TUDAI no tiene materias optativas, pero ingeniería de sistemas, las licenciaturas, suelen tener materias optativas. Son materias que ustedes las tienen que hacer en cierto momento de la carrera, están en los planes de estudio, pero en vez de que la materia ya les digan cuál es la materia, tienen un listado de materias que ustedes pueden elegir. Esto tiene el objetivo de que si yo, por ejemplo, hago ingeniería de sistemas, pero es muy amplia la ingeniería de sistemas, y hay algunos temas o enfoques que me gustan más, yo los pueda ir profundizando con las materias optativas, ¿sí? Así que para eso son las materias optativas. Pero las materias optativas es aparte y no tiene nada que ver con las prácticas socioeducativas, ¿sí? Bien. Bien, ahí hay algunos comentarios. Sí, Alan, podés entrar a verlo aunque te aparezca aprobado. Sí, ahí esta clase va a equivaler, si llegamos, por 2 actividades, porque vamos retrasados, por 2 actividades. Ahora igual les explicamos bien, pero 2 actividades nos van a aparecer con tilde cuando el lunes vamos a publicar 3 actividades. A ustedes 2 de esas 3 les van a aparecer aprobadas. Con la tilde. No sé de qué color, no sé de qué color va a aparecer. Bueno, seguimos, sí, seguimos. Más de esto. Así ya terminamos. Entonces, para recibirnos, ¿qué necesitamos?
haber aprobado todas las materias, es decir, aprobé la cursada, aprobé el final regular o promocioné, aprobar todas las materias que tenga en el plan de estudio, haber cumplido las 60 horas de las prácticas socioeducativas y a su vez en algunas carreras, no en todas, vamos a tener que tener las prácticas profesionales supervisadas. En las carreras de la licenciatura en tecnología ambiental y en sistemas están estas prácticas profesionales supervisadas. TUDAI también. Que bueno, justamente son prácticas que es como una materia más que tenemos en el plan de estudio y son prácticas que hacemos, ya sea en investigación o en un ámbito privado, que está supervisada por algún docente de la carrera. Y a su vez, algunas carreras, que creo que son las mismas, que son sistemas, las licenciaturas, tienen lo que es la tesis o trabajo final, que es un trabajo de investigación. En algunas carreras, como en ingeniería en sistemas, se puede hacer de manera grupal, de a dos, y en las carreras como la licenciatura en tecnología ambiental o en la licenciatura en física son trabajos que son individuales, trabajos finales que son individuales, y son trabajos de investigación. Bien. Bueno, a su vez mucho esfuerzo y dedicación sobre todo. Ahí hay unas preguntas. Uh-huh. Dice Alwen, ¿las prácticas socioeducativas se pueden realizar los que eligen TUARI, por ejemplo? Sí, TUARI, TUDAI, las tecnicaturas tienen que cumplir 60 horas al igual que las otras carreras, ¿sí? Eso no zafan ahí. Y por otro lado, dice, para anotarse en las prácticas socioeducativas hay que acercarse a la Secretaría de Extensión. Bueno, ahí está bien porque las prácticas socioeducativas están vinculadas a lo que es la extensión, ¿sí? Pero no todas, algunas capaz que sí van a tener que ir a anotarse ahí. Las prácticas que vayan saliendo se van a publicar por las redes de la facultad, por las redes del centro de estudiantes, así que esténse atentos a las redes que van a salir publicadas, pero va a haber otras que, por ejemplo, se hagan en el marco de las diferentes materias que ustedes hagan, que seguramente no haga falta inscribir, ¿sí? Así que tengan en cuenta que práctica socioeducativa, materia optativa, práctica profesional supervisada, son todas cosas distintas, ¿sí? Es un matete. Es importante que miren bien su plan de estudio y vean, por ejemplo, si su plan de estudio requiere tesis o requiere práctica profesional o nada. Todas las materias aprobadas van a necesitarlo en cualquiera de las carreras y las prácticas socioeducativas también, en cualquiera de las carreras. A ver, tengo una duda, dice Alejandra. Nos hace una pregunta compleja. ¿Por qué razón las facultades exactas tienen un ingreso eliminatorio, siendo que otras facultades no, como económicas? En exactas se decidió, digamos, hacer un examen eliminatorio, por así decirlo, porque, digamos, en una carrera, digamos, exactas, las materias tienen mucho contenido matemático desde el primer año. Es decir, que si ustedes ingresan y no tienen los contenidos de matemática bien sabidos, después del primer año va a ser casi imposible, ¿sí? Lo que se ve del ingreso es una pequeña cosita de lo que después ustedes necesitan sí o sí saber para arrancar las materias. Pero como tiene este examen, que de alguna forma es eliminatorio, es uno de los pocos ingresos que se da 3 veces en el año, ¿sí? Ustedes tienen febrero, tienen la instancia ahora del curso semipresencial y después en septiembre a diciembre, ¿sí? Pero esa es la razón, ¿sí? Que si ustedes, digamos, no tienen esos conocimientos matemáticos, después va a ser casi imposible que les pueda ir bien en las materias de primer año. ¿Alguna pregunta más? Si no, seguimos. Sigamos porque las encuestas... Ya terminamos no, igual. Sí, no, porque teníamos... Nos queda esto. Bueno, hay sí. Algunas preguntas que suelen hacer los estudiantes. ¿Se puede hacer más de una carrera a la vez? Sí, se puede hacer más de una carrera a la vez. Pueden estar, por ejemplo, no sé, anotados en ingeniería en sistemas y a su vez estar anotados en TUDAI. Obviamente que es bastante complejo hacer las dos carreras al mismo tiempo. Por ahí justo son carreras que son bastante similares, que puede llegar a pasar que las pueden ir haciendo, pero tengan en cuenta que van a tener que acomodar todos los horarios, porque obviamente van a tener que acomodarse ustedes a los horarios del primer cuatrimestre del primer año de una de las carreras y capaz que del segundo cuatrimestre del primer cuatrimestre del segundo año de otra carrera.
se pueden, si ustedes quieren, se pueden, es complejo, pero se puede. Después, ¿se pueden cambiar de carrera? Sí, hoy les contó que ella se cambió de carrera, así que es algo que se puede hacer. No necesitan desanotarse de la carrera en la que están para anotarse a la otra carrera que se quieren anotar. Está bueno que en Exactas, una vez que obviamente ya rendiste el ingreso, ese ingreso te sirve para cualquiera de las carreras. Así que bueno, si se quieren cambiar, no hay problema. Y bueno, ¿cuánto tiempo lleva a preparar un final o un examen final? Y la verdad es que varía un montón de carrera a carrera, varía un montón de materia a materia, puede llegar a demorarles una semana, 15 días, a la verdad meses. Depende mucho de cuán extensa sea la materia, cuán complejo sea el final, cuánto necesite cada uno, porque yo puedo prepararlo en 3 meses y ella prepararlo en 15 días, digo, va a depender de cada uno, de qué facilidad tengas con una materia o con otra, pero bueno, tengan en cuenta eso, que varía un montón y que está bueno también que tengan en cuenta cuánto les puede llevar preparar un final para saber en qué fecha prepararlo. Por ejemplo, si saben que son materias que son muy largas, muy extensas y que necesitan mucho tiempo de preparación, no sé, por ejemplo, un mes, y lo mejor es presentarse en mesas de febrero, que tenés por ahí todo enero para poder estudiar, y dejar alguna materia que sabes que, no sé, que te resultó fácil o que tiene pocos contenidos o que es defender algún trabajo, y bueno, esa la puedes rendir en alguna de las mesas que estén muy próximas a las cursadas, como por ejemplo las que hay en abril. Así que bueno, nada, varía la verdad un montón el tiempo de preparación de los exámenes. Nos reímos porque se nos subió el gato a la mesa, no nos reímos de ustedes. Y bueno, recuerden que una nota no los define. Hablamos hoy mucho de notas, pero recuerden eso, que una nota no los define. No se comparen con nadie, recién decía, digo, a ella le puede llevar menos tiempo o más tiempo, no se comparen. Sí está bueno que tengan compañeros y grupos de estudio, eso sí está bueno, pero que sea algo más de acompañamiento y no que sirva para compararse. Disfruten de la vida universitaria y salgan un poco de lo académico, de la formación y disfruten un poco de las olimpiadas, de las juntadas de estudiantes, bueno, algunos encuentros que a veces hace el AMU para conocer a nuevos compañeros. Y bueno, siempre búsquense un tiempito para poder hacer los que tengan ganas, los que les guste, porque si no en algún momento su cuerpo y su mente se los va a pedir, no sé, por experiencia, así que siempre háganse el tiempo de hacer lo que les guste, sea deporte, sea salir un rato con amigos, pero que no sea solamente cuestiones académicas la carrera universitaria. Sí, hay equipo de fútbol. Hay equipo de fútbol de la universidad, pero también de la facultad. Y después también ahí dice Ramki, no hacer examen final libre porque es una buena conclusión de la clase. Lo dijimos acá. A ver, dice Maxi, también tiene como lugares de sierra o algo así turístico cerca del campus. Miren, del campus hay una vista a las sierras hermosa, increíble. Y hay un sendero que está dentro del campus que se llama Sendero Pampa, que un poquito de sierra tienen ahí mismo dentro del campus, ¿sí? Y bueno, y también en el gimnasio del campus hay canchas de ping-pong, así que las pueden pedir prestadas entre hora y hora y pueden jugar al ping-pong un rato. Si está desocupada la cancha de fútbol, pueden pelotear ahí un poco. Hay un montón de espacios verdes para tomar mate y estar entre hora y hora, ¿sí? Y sí, también tiene un montón de lugares turísticos para recorrer. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ir rápido. Sí, vamos. Esto iba a ser 1 hora y fue 1 hora 40. Para que deje de presentar. A ver. Comparto. ¿Se está viendo? Me dice que estoy compartiendo. Tarda un ratito. Tarda. Ahí está. Perfecto. Bueno. ¿Me vas diciendo vos si preguntan? Sí. Voy a tratar de ir medio rápido porque la verdad es que nos atrasamos bastante y algunas cosas ya hablamos. Vamos a ver lo que son derechos y deberes estudiantiles, que algunas cosas fuimos hablando
pero básicamente esta filmina se basa en un reglamento, algunos artículos no, pero hay un único reglamento que se llama Reglamento de Enseñanza y Promoción, que es digamos, el que tiene estas bases. Ese reglamento está disponible en la página de la facultad y es interesante que aunque sea una vez durante la carrera lo lean para que entiendan bien cuáles son sus derechos. Bueno, como derechos académicos, la primera cosa es que en las universidades públicas de nuestro país la enseñanza de grado y pregrado es no arancelada. Eso significa que en ningún momento les pueden obligar a pagar nada, ¿sí? No les pueden obligar a pagar matrículas, no les pueden obligar a pagar derecho a exámenes, nada, ¿sí? En la carrera no pueden pagar nada. Ahora, las carreras de posgrado, los postítulos, sí son arancelados, ¿sí? Bueno, otra cuestión es que tienen derecho a estar presentes y participar de las clases de cualquier cátedra de la facultad, ya sea como alumno regular, es decir, que se inscribieron en la materia y que las correlatividades les daban para hacer la materia, o no, pueden ir de oyente, ¿sí? Pueden ir a ver la clase. Ahora, si la clase, van a la clase y de repente está llena el aula, bueno, van a tener prioridad aquellos alumnos que ya estén previamente inscritos, ¿sí? Y los que no están inscritos quedarán afuera, ¿sí? Siempre hay prioridad para aquellos que digamos, estén inscritos. Pero si hay lugar en el aula, ustedes pueden entrar y escuchar la clase, que no debería haber ningún problema. Bueno, cosas importantes. La fecha del parcial tiene que estar consensuada entre el profesor y los estudiantes dentro de los días estipulados por el calendario académico. A ver, el calendario académico es ese calendario que vimos la clase pasada. Bueno, ahí está estipulada más o menos entre qué fecha y qué fecha tienen que estar los exámenes parciales. Y esto de que tienen que estar consensuada con el profesor y los estudiantes, sí, digamos, se charla, bueno, más o menos tal día. Ahora, en materias donde son 200 alumnos, no es que cada uno va a poder opinar, ¿sí? Ustedes por ahí lo que le pueden decir al profesor es, mirá, esta semana estamos capaz que muy recargados de muchos exámenes, no podría ser la otra, pero bueno, a veces son acotadas las fechas para dar los exámenes, así que a veces es difícil cambiar, ¿sí? Bueno, esto es importante. Los parciales de distintas materias, pero de un mismo año, de una misma carrera, por ejemplo, las materias del primer cuatrimestre del primer año de TUDAI tienen que tener los parciales separados al menos por 48 horas. Es decir, que no pueden tener un parcial un lunes y otro el martes, ¿sí? Tienen que tener una mínima separación, ¿sí? Esto es para que ustedes no se vean agobiados por una cantidad de exámenes uno atrás del otro y aunque sea tengan un tiempito entre uno y otro. Por otro lado, el tiempo transcurrido entre un parcial y su recuperatorio debe ser al menos de 10 días hábiles, ¿sí? Y 10 días hábiles implica que no cuentan los fines de semana ni los feriados, ¿sí? Ahora, con los parcialitos o trabajos prácticos, los intervalos tienen que ser de al menos 10 días corridos, ¿sí? No hábiles. Los días corridos son 10 días seguidos y los hábiles son 10 días, pero los fines de semana y los feriados no entran, ¿sí? Bueno, las cátedras materias tienen la obligación de dar un segundo recuperatorio prefinal, digamos. Tienen la obligación de dar un prefinal, queda a su criterio dar más oportunidades. ¿Por qué esto aparece en el reglamento? Bueno, porque no todas las facultades de la UNICEF tienen el prefinal, digamos, tienen la obligación de dar prefinal. Hay facultades donde uno rinde un parcial y si le fue mal rinde el recuperatorio y si te fue mal, listo, recursar. En Exacta se logró aprobar este artículo en donde se agrega al prefinal como una instancia más para poder aprobar la materia. Bueno, cuando rendís un parcial o un final, el docente o la docente tiene 5 días hábiles, recuerden que eso contempla el fin de semana, es decir, que si hicieron el examen el lunes, el profe tiene 5 días más sábado y domingo, o sea, al otro lunes tiene que entregarte la nota del examen. Y luego tenés 5 días para hacer la revisión del examen.
¿Qué es la revisión del examen? Es una instancia donde la docente lleva los exámenes y ustedes pueden ir opcionalmente a mirar su examen. Es importante ir a estas instancias porque muchas veces los profes corrigen capaz que 100, 200 exámenes, ¿sí? En algunos se pueden equivocar y de repente, no sé, no dieron vuelta a la hoja y no vieron que tenías otro ejercicio, o de repente corrigieron mal algún ejercicio porque nada, a veces son muchos exámenes y puede haber errores porque son humanos, y muchas veces en la revisión se cambia la nota. O a veces ustedes les explican cómo hicieron el ejercicio, no, yo lo entendí así, y hice esto por esto, y el profe ahí se da cuenta que en realidad ustedes lo pensaron de otra forma, pero lo entendieron, también les puede cambiar la nota, y puede pasar de desaprobar un examen a tenerlo aprobado, ¿sí? Bueno, a su vez, esto creo que salió en alguna de las preguntas, tienen 3 años para rendir el final de una materia, que hayan cursado como regular. Es decir, que si en el 2022 aprobaste la cursada de programación 1, tenés hasta el 2025 para rendir el final. Pasado ese tiempo, el final se te vence. ¿Qué pasa si se te vence? Tenés que volver a cursar la materia, ¿sí? 3 años parece mucho, pero hay mucha gente que le pasa esto, ¿sí? Así que, más si están trabajando, digamos, si van a hacer la carrera a otro ritmo, esto a veces pasa más de lo que uno quisiera, así que tengan cuidado y presten atención en el orden en que va rindiendo los finales para, no dejen una materia colgada porque, no sé, ese final no me gusta, no lo rindo, bueno, en un momento se vence, ¿sí? Además de que me traba por el tema de las correlatividades. Bueno, otra pregunta que hicieron. Siendo alumno regular, si desaprobás 4 veces el final, perdés la regularidad de la materia. Entonces, ¿qué tenés que hacer? O darla libre o recursar. Darla libre nunca lo recomendamos, como ya lo repetimos 1000 veces, ahí la vas a tener que recursar en general, ¿sí? Entonces, ustedes aprueban la cursada, van al final, lo rinden mal de nuevo, lo rinden mal de nuevo, lo rinden mal una 4ª vez, bueno, a recursar, ¿sí? Bueno, los finales, acá atención, los finales rendidos serán válidos durante el doble de la duración teórica de la carrera. A ver, ¿qué significa esto? ¿Sí? Los finales también se vencen, al igual que las cursadas. Las cursadas duran 3 años, no importa qué carrera hagan, siempre duran 3 años. Ahora, los finales se vencen, pero lo que duran es el doble de la duración teórica de la carrera. ¿Esto qué significa? Que si ustedes estudian TUDAI, la duración teórica de la carrera son 2 años y medio. Bueno, entonces los finales son válidos por el doble de esa duración, es decir, por 5 años. Entonces, si hoy rindieron un final, tienen 5 años para recibirse, porque si no se reciben, se empiezan a vencer los finales. Ahora, si son de ingeniería de sistemas, que dura 5 años la carrera, la duración teórica, entonces tienen 10 años para recibirse antes de que se empiecen a vencer los finales, ¿sí? Bueno, esto pasa, parece un montón, 10 años, pero hay mucha gente que le pasa. Otra cuestión, las mesas de examen final deben integrarse como mínimo con 3 docentes, excepcionalmente con 2. Pero nunca les pueden tomar un examen final con un único docente en la mesa, ¿sí? Eso es importante. Bueno, otra cuestión. ¿Tienen derecho? ¿Cómo estamos, Diana? Estamos bien. Al orden. Sí. Tienen derecho a concursar para ser ayudante alumno, ¿sí? Por ejemplo, yo antes ahora ya me recibí, pero cuando era estudiante, era ayudante alumno, es decir, ustedes pueden estar en una cátedra, en una materia, ayudando a los alumnos, y están en blanco y cobran un salario, tienen obra social y otros derechos laborales, ¿sí? Para ser ayudante alumno, ustedes tienen que haber aprobado la materia con más de 6 o de 7, y, por ejemplo, capaz de ya estar en más del 3.º o 4.º año de la carrera, hay distintos requisitos. Y a su vez presentarse a un concurso donde compiten con otros estudiantes y, digamos, los primeros que quedan, digamos, en ese orden son los que efectivamente son ayudantes alumnos.
Ustedes ahora no lo van a poder hacer, pero cuando estén avanzados en la carrera es algo interesante. Bueno, ¿qué pasa si alguno de los artículos que estuvimos hablando no se cumple? Si no se cumple, por ejemplo, si el docente no les entrega la nota de los exámenes parciales o finales dentro de los 5 días hábiles, lo que dice el reglamento es que tienen que notificar a la Secretaría Académica Oficinal. Bueno, lo que recomendamos es que si pasa esto, primero hablen con el docente y le digan, profe, acuérdese, necesitamos la nota entre los 5 días hábiles. Bueno, si hay una respuesta negativa del docente, lo que recomendamos es primero recurrir al centro de estudiantes y que sea ese centro de estudiantes que los ayude a proceder, ¿sí? Ahora, por ejemplo, les pasa que un docente no asiste a la clase y no avisa, ustedes tienen 30 minutos de tiempo para esperar a que arranque, sino lo que dice el reglamento es que notifiquen al área de coordinación de asuntos estudiantiles y graduados a través de una nota firmada por los interesados o por el centro de estudiantes en representación. Lo mismo, si tienen el celular del profe, le pueden escribir, profe, va a venir, bueno, si no hay respuesta, ahí sí proceden a hablar. En general, primero recomendamos siempre hablar con el centro de estudiantes, ¿sí? Porque va a ser quien los asesore, quien los acompañe, etc. Bueno, por último, tenemos derecho a la información, ¿sí? Es decir, que todo lo que es reglamentaciones, resoluciones de la facultad están disponibles, ¿sí? Dentro de la página están disponibles. Bueno, y esto nada, son derechos a la salud, la cultura y la educación, que bueno, pueden usar gratuitamente los espacios de la universidad, como ya le dijimos, si les queda un rato pueden ir a usarlos, o si hay un aula que está libre, ustedes pueden entrar y quedarse estudiando, a menos que empiece una clase, ahí se tendrán que ir, pero si no, los espacios los pueden utilizar mientras los cuiden. También tienen derecho a la salud, por eso, como vimos en la clase anterior, hay un equipo de médicos en la facultad. ¿Alguna pregunta que hayan hecho? Ya van siendo consultas. Perdón que fuimos rápido, pero se nos fue mucho en el otro tema. Preguntan que, ya que estamos, ¿qué es HCA? Es Honorable Consejo Académico. Exacto. Eso lo vamos a ver bien la clase que viene, ¿sí? Toda la clase que viene vamos a ver todo lo que es la forma de gobierno de la universidad. Pero sí, son reglamentaciones que saca un órgano de gobierno de la universidad y por eso aparece con ese nombre. Acá Maxi pregunta sobre lo de qué son las ayudantías. Sí, o sea, si vos aprobaste la materia, podés ser ayudante de alumno. Lo que no vas a poder es ser en primer año, porque probablemente, no sé, por ejemplo, vos cursaste química, aprobaste química y te presentaste, primero que los concursos de química los vas a tener que esperar hasta el próximo año. Entonces ya ahí no vas a poder en el primer año ser ayudante de alumno. Vas a tener, bueno, haber aprobado la materia y en el segundo año, cuando se abra el concurso, usted podés presentar y nada, quedas o no, pero bueno, ahí ya te podés presentar. Recién en el segundo año, en el primer año no vas a poder por cuestiones de tiempo, digamos, de que no va a estar habilitado para que te puedas presentar. Claro, o sea, en general te piden que tengas mínimo 10 materias de la carrera aprobada o estés en tercer año, digamos, suele haber más requisitos que solamente la materia aprobada. Pero es una linda experiencia para vivir y además, nada, económicamente también los puede ayudar. ¿Alguna pregunta más de esto? Sí, nada, sí, las ayudantías en Exacta se logró que sean remuneradas, ¿sí? Sí, es un garrón, los docentes no tienen por qué trabajar gratis, pero bueno. Vamos a hacer una cosa porque se nos están yendo los tiempos. Las planillas, perdón Matías, las planillas ya están desde el lunes, ¿no? Habilitadas para que ustedes se anoten. Si quieren que vayan anotando la asistencia. Dale. Y de paso vamos hablando respecto a el trabajo práctico y la planilla. Dale. Vayan dejando nombre y apellido en el chat, así eso cuenta como asistencia. Y si querés contar de la planilla. Así. Bien, sí, la planilla ya está subida en el Moodle. Ustedes simplemente tienen que entrar y anotarse. Fíjense que hay algunos que ya quedaron solitos. Intenten inscribirse en esos grupos, en donde ya, aunque sea hay una persona, está diferenciado por carreras. Así que, nada, aprovechen eso. Ya hay algunos inscriptos, pero hay muchos grupos que quedaron de una sola persona. En el caso que nosotras, la semana que viene, volvamos a ver las planillas y que sigan estando algunos grupos con una o dos personas, lo que vamos a hacer va a ser agruparlos y que sí o sí todos los grupos van a tener 4 personas.
Lo mismo, bueno, si llega a pasar que en alguna carrera no lleguemos a completar con las 4 personas, sí vamos a ver de agrupar por ahí en distintas carreras, vamos a intentar que no, vamos a intentar que queden todos de la misma carrera, así se van conociendo. Y bueno, y el lunes vamos a publicar 3 actividades. A ustedes esas 3 les van a aparecer 2 con tilde. A su vez vamos a publicar la planilla final con los grupos, con estas reagrupaciones que vamos a hacer nosotras. O sea, ustedes tienen hasta el domingo para inscribirse en la planilla. El domingo se cierra la planilla y el lunes nosotros publicamos los grupos finales. Seguramente a la tarde, no lo esperen a la mañana porque lo tenemos que armar. Entonces vamos a publicar los grupos finales. Una vez que ustedes tengan el grupo final, capaz que algunos ya están en contacto, pero los que no, se buscan por la plataforma. El otro día les mostramos cómo buscar a sus compañeros, se contactan, se escriben por la plataforma y después se mandan WhatsApp, o sea, el número de teléfono, eso se manejan ustedes. El domingo inclusive tienen hasta la noche, que termina el domingo, para inscribirse. Y además el lunes vamos a publicar las consignas del trabajo práctico. Para que tengan un panorama general, el trabajo práctico van a ser 2 modelos universitarios. Uno va a ser el de Argentina y otro de otro país, y el trabajo va a ser de investigación. Van a tener que investigar sobre el modelo universitario de Argentina y del otro país a partir de una serie de preguntas o puntos que nosotros les vamos a decir, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son las formas de ingreso de los 2 tipos de universidades, de Argentina y de, no sé, otro país, no sé, México, cualquiera? ¿Cómo son las universidades? Si hay más públicas que privadas o si hay más privadas que públicas, si las universidades, por ejemplo, son aranceladas, si son autónomas. Bueno, vamos a decirles toda la información que tienen que tener esos trabajos y ustedes, a partir de buscarla en conjunto, organizarla, armarla, nos van a explicar. Pero las consignas las vamos a decir el lunes y también el lunes les vamos a decir qué países les tocan a cada uno. A todos les va a tocar Argentina y a algunos grupos les va a tocar Argentina con otro país y a otro, bueno, o sea, Argentina-México, otro Argentina-Chile, otro Argentina-Estados Unidos, ¿sí? Vamos a ir viendo eso. Sí, la planilla está en el Moodle, en la parte de avisos, van a poder encontrar ahí un link para poder ir a la planilla y anotarse. Si no, bueno, acá su compañero Alan les pasó el link de la planilla. Bien, bueno, ¿alguna pregunta? Si no tenemos preguntas, vamos terminando. Llegamos justito, le metimos pata, pero voy a dejar de grabar. Si no, bueno, saben que siempre tenemos todas las vías disponibles para que hagan consultas. Instagram, el Moodle, el que necesiten.